Bienvenidos, hoy nos sumergimos en los mismísimos orígenes, tal como los imaginó el poeta Ovidio. Efectivamente, en sus Metamorfosis, nos lleva a un tiempo anterior a todo. Antes del mar, la tierra, incluso el cielo, había, un único rostro en la naturaleza. El caos. Exacto, el caos. Y Ovidio lo pinta como, una masa informe y enmarañada. Una descripción muy potente, ¿eh? Muchísimo. No era nada definido. Ni aire, ni tierra, ni agua como tal. Era más bien una especie de germen, ¿no? De cosas mal unidas, como dice él. Sí, un amasijo. Y lo más llamativo es que los elementos estaban en guerra. Dentro del mismo cuerpo, además. Una lucha interna constante. Ahí quería llegar. El frío chocaba con el calor. Lo húmedo contra lo seco, sin parar. Lo blando contra lo duro, lo pesado, resistiéndose a lo ligero. Una batalla campal, vamos. En un espacio sin orden ninguno. Y Ovidio subraya mucho lo que no había, fíjate. Cierto, que faltaba, según él. Pues ni sol, dice ningún titán dando luz, ni luna con sus fases. Ni siquiera la tierra quieta, ¿verdad? Flotando en el aire. Nada de eso, todo era inestable. Nada mantenía su forma. Cada cosa era un estorbo para las demás. Un bloqueo mutuo. Uf, qué imagen de conflicto puro. Y es fascinante porque esta idea del desorden original, Ovidio le da una forma muy vívida, muy física casi. Sí, se siente la tensión. Pero el concepto en sí, de un caos o un vacío al principio, eso no es solo suyo. Ah, ¿no? Se repite. Sí, claro. Resuena en muchísimas culturas antiguas. Es una forma de intentar explicar, el origen de todo, ¿no? Tiene sentido. Como en otros sitios de Grecia, quizás. Por ejemplo, Hesíodo, su caos es un poco distinto. Más como un vacío, una grieta. Ajá. Mientras que el de Ovidio es esta masa activa, ¿sabes? Material, conflictiva. O sea, el de Ovidio es como más palpable, más violento en sí mismo. Yo diría que sí. Y esta idea general de un inicio caótico, pues quizás responde a una necesidad muy humana. De explicar cómo surge el orden. Exacto. De imaginar, no un lienzo en blanco, quizá más bien un garabato informe antes de la creación. Entiendo. Como que para apreciar el orden necesitas un no orden previo. Eso parece. Una intuición de que todo viene de un potencial puro, pero sin forma definida. Y mencionabas otras culturas. Sí, claro. Aparte de la griega, piensa en Mesopotamia. Tiamat, por ejemplo. La diosa del mar primordial, ¿no? Justo. Caótico. O incluso en Egipto, con las aguas primigenias de Nun. Siempre hay algo informe al principio. Ya veo. Es casi un patrón universal. Podría decirse que sí. Una forma recurrente de enfrentarse a esa gran pregunta. ¿Qué había antes? Entonces Ovidio nos deja con esta imagen tan potente. Un universo en ebullición. Sin forma, sin dirección, pura lucha de contrarios. Un estado que casi nos cuesta imaginar, ¿verdad? Tan diferente a nuestro mundo ordenado. Totalmente. Desafía nuestra percepción de lo normal. Y claro, la pregunta que surge inmediatamente es, si todo era así, ¿cómo se arregla? ¿Cómo se pasa de ese lío monumental a la estructura del cosmos? Exacto. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Pues esa es la clave, la tensión que crea Ovidio. Nos deja justo ahí, al borde del cambio. Sintiendo casi la inestabilidad. Y el potencial, sí. El propio texto ya insinúa que esa lucha no va a durar. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Sugiere que va a intervenir, lo llama un dios o una naturaleza mejor. Alguien pondrá fin a la disputa. Una intervención divina, entonces. O de la propia naturaleza, pero con un propósito ordenador. Esa intervención es el punto de inflexión. El momento en que cesa la lucha. Y empieza la separación. El acto clave será separar los elementos, poner cada cosa en su sitio. Cielo y tierra, aguas y continentes. El aire denso separado del éter ligero. Establecer un orden. Y es justo ahí donde lo dejamos por ahora. Esa intervención fundacional, ese primer acto creador, que empieza a dar forma al mundo que conocemos. Lo exploraremos en nuestro próximo encuentro. Dejamos atrás este caos vibrante. Expectantes ante cómo nacerá el orden de toda esta confusión. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión en los orígenes del mundo según Ovidio. Si antes exploramos el caos, esa mezcla informe y conflictiva, hoy vamos a ver un momento clave. Cómo aparece una fuerza que empieza a poner orden. Exacto. Un punto de inflexión total. Los textos describen cómo interviene una entidad y citan,
un dios o una naturaleza mejor. Me parece fascinante esa dualidad, ¿no? ¿Nos da Ovidio alguna pista más o es algo deliberadamente ambiguo? Pues es una ambigüedad muy interesante, muy ovidiana, diría yo. No se moja, no dice claramente ¿es este dios o es solo esto? Ajá. Podría ser un dios como en otras mitologías, sí, pero al decir naturaleza mejor, natura melior, abre la puerta a interpretaciones más filosóficas, quizá algo estoico, ¿no? Como una razón interna del universo que tiende al orden. Entiendo. Pero bueno, lo importante, lo crucial, es que actúa. Es un principio que organiza. Vale. Así que, sea lo que sea, su función está clara. Separar, poner fin a esa guerra interna del caos. Los materiales dicen que separó las tierras del cielo, las aguas de las tierras y el aire ligero, el éter casi, del aire más denso, el que respiramos. Como una gran clasificación, ¿no? Justo eso, una clasificación cósmica. Y no es al azar, ¿eh? Sigue una lógica, una jerarquía basada en las cualidades de cada elemento. Claro. Una vez que los libera de esa oscura confusión, como dice el texto, cada uno va a su sitio natural. El fuego, por ser lo más ligero, ígneo, pues. Arriba, a lo más alto, la bóveda celeste. Lógico. El aire, que es más ligero que la tierra, pero menos que el fuego, se queda debajo del fuego. Y la tierra, claro, por su peso densa, desciende, se asienta en el centro, arrastrando lo más sólido. ¿Y el agua? Me imagino que fluyendo, ¿no? Para llenar los huecos, rodeando la tierra que se acaba de consolidar. Exacto. El agua fluye, ocupa los espacios más bajos y contiene ese mundo recién formado. El resultado, nos dice Ovidio, es una armoniosa paz. Suena casi idílico, la verdad, después de venir del caos absoluto. Desde luego. Es que se establece un equilibrio fundamental. Y aquí es donde, la conexión que se menciona en los textos con figuras como el demiurgo platónico tiene todo el sentido. Ah, el demiurgo, sí. Para Platón, recordemos, el demiurgo no crea de la nada, ex nihilo. Lo que hace es imponer orden a una materia que ya existía, caótica, usando las ideas como modelo. Pues esta fuerza en Ovidio actúa de forma parecida. O sea que no crea los elementos. No, los elementos ya estaban ahí, mezclados en el caos. Lo que hace es desenredarlos, separarlos y asignarles un lugar según una estructura, racional. Eso cambia bastante la idea de creación, ¿verdad? No es tanto un acto de magia desde cero, sino más bien un acto de inteligencia, de poner orden en algo preexistente. Pero a ver, si el demiurgo de Platón sigue un modelo ideal, esta naturaleza mejor de Ovidio, ¿sigue algún plan o el orden surge solo de las propiedades de los elementos? Buena pregunta. Ovidio es menos explícito filosóficamente que Platón ahí. El texto parece sugerir que el orden es casi una consecuencia natural de la separación. Ajá. El fuego naturalmente sube, la tierra naturalmente baja. Pero claro, la intervención inicial de esa naturaleza mejor para hacer la separación, eso sí implica una voluntad, ¿no? Una inteligencia que dirige. Es una mezcla sutil entre dirección y leyes de la materia. Vale, entendido. Entonces, tenemos los grandes bloques del universo, separados y en su sitio. Cielo ígneo arriba, aire debajo, tierra sólida en el centro, agua rodeándola. Pasamos de la guerra de todos contra todos a una coexistencia ordenada. La base está puesta. Correcto. La estructura general, la macroestructura del cosmos, ya está definida. Se ha superado ese estado caótico indiferenciado. Es un paso fundamental. Sin esto, nada de lo que conocemos podría existir. Entonces, lo esencial de hoy, el gran takeaway, sería esa transición del caos al cosmos, impulsada por una fuerza inteligente, o al menos ordenadora, que establece la estructura básica del mundo separando y asignando lugares. Exacto. Esa armoniosa paz es como el lienzo preparado. Pero es solo eso, un lienzo en blanco, por así decirlo. Claro. La estructura básica está ahí, sí. Pero el mundo como tal, con sus detalles, sus formas concretas, los continentes, los mares, los climas, eso aún no está. La tarea de este Dios constructor, o como queramos llamarlo, o de esa naturaleza, apenas ha empezado. Claro, porque una cosa es tener tierra separada del agua y otra muy distinta es tener, continentes, montañas definidas, ríos que fluyen, mares con sus costas. ¿Cómo se pasa de esa masa sólida rodeada de agua a la geografía que describe Ovidio?
¿Cómo se moldeó minuciosamente, como dicen nuestros apuntes, ese mundo? Esa es precisamente la siguiente etapa. Fascinante además. Una vez tienes los cimientos, empieza el trabajo de detalle, de esculpir el paisaje. Pero esa reflexión, ¿no?, sobre cómo de estos elementos ya separados surge toda la complejidad geográfica. La dejamos ahí, ¿no? La dejamos ahí, sí, como un puente hacia lo que viene. El paso del esquema general al detalle del mundo. Continuamos hoy explorando la creación según Ovidio. Ya vimos esa primera separación de los elementos, pero ahora toca entrar en cómo se le dio forma a la Tierra. Seguimos con el texto de la conformación del mundo y sus elementos, claro. Exacto. Y es fascinante porque Ovidio presenta esta fuerza divina, o este dios, casi como un artesano cósmico. Sí, eso es. No bastaba con separar, había que moldear, ¿verdad? Vamos a ver cómo se imaginaba ese proceso. Claro, pero siempre teniendo en mente que es una visión poética. Busca dar sentido, un orden al mundo tal y como lo conocían en la antigüedad. No es ciencia, es relato. Entendido. Y lo primero, según Ovidio, fue la forma. Dice que la masa terrestre fue reducida a la forma de un gran globo, para que fuera uniforme sin partes desiguales. Y esa idea del gran globo es interesante. Más allá de si tenían pruebas o no, revela esa búsqueda de la perfección geométrica, la esfera. Una forma ideal para el mundo. Eso es, una necesidad, quizás, de imponer armonía al caos inicial, ¿no? Vale. Tierra redonda. ¿Y después? El agua. Sí, el siguiente paso fue ordenar a las aguas. Los mares, dice, hinchándose con los vientos y como abrazando las costas. Abrazar las orillas, me gusta esa imagen. Y no solo los mares, También habla de fuentes, pantanos, lagos. Sí. Y los ríos, por supuesto, que les puso riberas oblicuas. Menciona que algunos desembocan en el mar, pero otros los absorbe la tierra. O sea que ya dibuja un ciclo, una conexión. Exacto. Ahí se ve muy bien. Vientos, mar, ríos, tierra, todo interactúa. No son piezas sueltas. Es un sistema hídrico, digamos, completo. Qué curioso cómo ya tenían esa visión conectada. Buscan un diseño unificado, funcional, yo creo. Vale. Tenemos la esfera terrestre, las aguas y el paisaje. Porque la Tierra no es lisa. Pues también lo detalla. Se dio la orden, según Ovidio, de que se extendieran los campos. Luego, que los valles se quedaran en el fondo. Como hundidos, ¿no? Eso. Y que los bosques se cubrieran de fronda, de hojas. Y finalmente, que se alzaran los rocosos montes. Es casi como un director de escena dando indicaciones para montar un decorado gigante. Totalmente. Y fíjate en la intención. Crear diversidad. No una llanura monótona, sino un mundo con texturas, con estructura. Llanos, valles, bosques, montañas. Prepara el escenario, ¿no? Prepara un escenario variado, sí. Quizá ya pensando, aunque no lo diga, en distintos tipos de vida. Interesante. Y luego la conexión con el cielo para el clima. Eso me parece, muy llamativo. Sí, la división en 5 zonas climáticas reflejando las del cielo. 2 frías a los lados, una central muy cálida, inhabitable según él. Por el calor, sí. Y entre ellas, 2 zonas templadas, con esa mezcla templada de calor y frío. Ahí es donde podían vivir, ¿no? Claro, esa es la clave. Esta división bebe mucho de las ideas geográficas de la época, de gente como Estrabón, por ejemplo. Es un intento de clasificar la habitabilidad del planeta según la latitud, según el clima. O sea que el mito ya establece límites. Zonas donde la vida humana conocida no era viable. Exacto. Define el espacio apto para la civilización, que es esa zona templada. Las zonas extremas, el frío polar y el calor ecuatorial, quedan fuera de ese orden habitable. Bien, pues si recapitulamos un poco, tenemos ya una Tierra con forma de globo, con sus mares, ríos, lagos, con montañas, valles, bosques. Sí. Y además, con zonas climáticas definidas. El escenario está, como decíamos, montado. La sensación es esa, la de un diseño meticuloso, casi arquitectónico. Un cosmos ordenado donde todo tiene su sitio. El planeta ya tiene su estructura física y climática, pero claro, falta algo esencial. Falta el aire, los vientos de los que habló antes y falta la vida misma. Efectivamente.
Pues de eso hablaremos en nuestro próximo análisis, de cómo Ovidio narra la creación del aire, la atmósfera, los vientos y cómo surge la vida en este mundo ya preparado. Y nos deja pensando, ¿verdad? Cómo estos relatos míticos, al describir la geografía, el clima, no solo cuentan una historia de origen, ¿Qué más muestran? pues reflejan también el propio conocimiento de la época, sus límites y sus ambiciones, ¿no? Al intentar ordenar y entender todo lo que les rodeaba. Es una ventana a cómo intentaban, abarcar su mundo. Bienvenidas y bienvenidos. Seguimos explorando la creación según Ovidio. Ya vimos cómo nacían la tierra, los mares. Hoy cerramos el círculo, por así decirlo. Nos toca ver cómo describe Ovidio el aire, los vientos y, cómo surge la vida. Es pasar del lienzo casi vacío a un cosmos vibrante. Nos basamos, como siempre, en las metamorfosis. La idea es entender esta fase final y qué nos cuenta Ovidio con ella. Exacto. Ahora toca ver cómo se ordena lo invisible, como el aire, y cómo, digamos, cada elemento recibe a sus habitantes. Es la culminación, ¿no?, de ese acto creador. Pues vamos a ello. Primero, el aire. Ovidio lo coloca justo encima de la tierra y el agua. Dice que es más ligero. Sí, pero más pesado que el fuego de arriba, que el éter. O sea, está en medio. Justo. Y es ahí, en esa capa, donde pone las nieblas, las nubes y, ojo, los truenos. Los fenómenos que nos impactan. Claro. Y aquí viene algo muy interesante. Los vientos. Los describe como los que traen relámpagos y rayos. Pero, y esto es lo curioso, el creador no les da carta blanca. No, para nada. ¿Por qué crees que Ovidio mete esa idea de control, de límite, tan pronto? Pues es una observación muy buena. El texto lo dice explícitamente, ¿eh? Que casi no se les puede contener, que destrozarían el mundo por su discordia fraterna. Discordia fraternal, sí. Exacto. Entonces se les asignan regiones separadas, por esa enemistad que tienen entre ellos. Y esto, fíjate, es más que describir el tiempo. Sugiere que el orden cósmico es frágil, que hay que mantenerlo frente a fuerzas caóticas. Entiendo. Como una especie de equilibrio impuesto. Podría ser. Quizás refleja esa preocupación romana por el orden, por controlar un imperio enorme, ¿no? Mantener a raya el caos. Tiene sentido. ¿Y cómo los distribuye? ¿Quién va a dónde? Bastante. Euro, el del este, se va hacia la aurora, hacia Persia. Céfiro, el del oeste, pues donde calienta el sol al atardecer. El cálido. Ese. Luego Bóreas, el frío, el temible del norte, se va a Escitia, al norte del Mar Negro. Y su contrario, Austro, el del sur, que trae la lluvia, la humedad. Cada uno con su carácter y su zona. En un equilibrio tenso, sí. Cada uno en su sitio. Vale. Y por encima de todo esto, de esta atmósfera con sus tensiones, mencionaste antes el éter. ¿Qué es exactamente? El éter es lo más alto. Lo describe como transparente, sin peso, sin nada de la impureza de la tierra. Es como el límite celestial puro. La esfera de los dioses, podríamos decir. Entendido. Y una vez que todo está en su sitio, tierra, mar, aire, éter, pasa algo visualmente muy potente. La luz, los astros. Exacto. Los astros, dice Ovidio que hasta entonces estaban como ocultos por la niebla, por la calígene, y de repente, ¡pum!, empiezan a brillar en todo el cielo. Como si se encendieran las luces del universo. Algo así. Como que una vez ordenado el espacio, el cosmos se ilumina, se hace visible en todo su esplendor. Ya está todo listo para ser habitado. Claro, el escenario preparado. ¿Y quiénes son los actores? Los habitantes. Pues llegan de forma ordenada también. Ovidio es muy metódico en esto. Dice que los astros y las figuras de los dioses ocupan el cielo. Arriba. Luego, los peces en el agua, en los líquidos elementos, como dice él, las fieras en la tierra, y el aire, que lo llama agitabilis, siempre moviéndose, para las aves. O sea, que no queda ni un hueco libre. No, todo tiene su inquilino asignado. Es una creación muy completa, muy llena. Esta idea de crear por etapas, asignando espacios, ¿es común en otras mitologías? Mencionaste antes algo. Sí, tiene ecos, claro. Aunque hay diferencias. Por ejemplo, no es como en el Génesis, que Dios crea más con la palabra, no. Hágase la luz. Ya. El creador de Ovidio parece más un arquitecto cósmico. Separa, ordena, asigna lugares. Quizá es un reflejo de esa mentalidad romana, más práctica, más de organizar el mundo.
El énfasis está en la estructura física, en el orden. ¿Comprendido? Entonces, con las estrellas brillando y cada rincón del mundo, cielo, mar, tierra, aire, con sus propios habitantes, ¿el universo de Ovidio ya está? Completo. Hemos ido desde el caos hasta este cosmos ordenado. Es la culminación de esa primera fase de la creación en las metamorfosis. Un universo ya estructurado, jerárquico, donde todo, desde el éter hasta las fieras, tiene su lugar. Un lugar designado. Pero me quedo pensando en esa imagen de los vientos, esos hermanos enfrentados que hay que mantener a raya. ¿Sí? Aunque todo esté ordenado, parece que la tensión sigue ahí, ¿no? Como latente. ¿Es ese equilibrio un poco precario una clave de lo que Ovidio quiere contar? Es una reflexión muy interesante, porque ese equilibrio dinámico, esa tensión entre fuerzas opuestas, que están contenidas pero no eliminadas del todo, podría ser justamente el motor del cambio, la base de la transformación constante, de la metamorfosis, que es el gran tema de Ovidio. El orden se establece, sí, pero nada es estático en su universo. Interesante punto final. Nos deja pensando sobre la naturaleza misma de ese orden y el cambio que vendrá después. Exacto. Una buena pregunta para seguir explorando el mundo de Ovidio.